Hay un silencio que pesa más que cualquier palabra. Ese silencio que se instala cuando te paras a la orilla del mar al atardecer y el horizonte se extiende recto, perfecto, cortando el cielo sin la más mínima curva, que delate la historia que nos vendieron durante siglos. Nos contaron que vivimos en una esfera gigantesca, girando a más de 1600 kilómetros por hora, que en el lado opuesto la gente camina literalmente cabeza abajo como si nada, que salimos al espacio, pisamos la luna y pronto conquistaremos Marte. Nos mostraron fotos perfectas del planeta azul, videos de astronautas flotando en la nada y mapas que colocan continentes enteros al revés. Y la mayoría de la gente cerró los ojos, aceptó y siguió adelante, porque mirar dos veces significaba arriesgarse a ver la grieta que lo cambia todo. Pero hay quienes no pudieron, quienes una noche cualquiera empezaron a observar, a medir con sus propios ojos, a conectar puntos que nadie más quería unir. Lo que encontraron no fue una simple discrepancia científica, fue una abertura que se hunde cada vez más, revelando capas de documentos que desaparecen, testimonios que se borran, expediciones que nunca regresan igual. El agua siempre busca su nivel, el horizonte nunca miente, las estrellas giran en patrones demasiado perfectos para ser azar, y en algún lugar, muy arriba o muy abajo, alguien decidió hace mucho tiempo que nunca jamás debíamos llegar hasta el fondo de esta verdad. Hoy, en Hablemos de, descenderemos en el iceberg más prohibido que existe, el de la Tierra plana, un descenso lento, oscuro y sin retorno fácil, donde cada nivel te arrastra más profundo hacia verdades que acechan en la sombra y que, una vez vistas, ya no puedes olvidar. Sin prisa, sin luces de salida, solo tú, el silencio y la oscuridad que espera abajo. Bajemos, y una vez que empieces, ya no habrá forma de volver atrás. Comenzamos. Nivel 1. Mira el mar. El agua siempre busca su nivel. En cualquier lago quieto, en un simple vaso sobre tu mesa, en el océano más inmenso. Si la Tierra fuera una esfera que se dobla a lo lejos, esa agua tendría que pegarse a la superficie como por magia, subiendo y bajando con la forma curva como si algo invisible la obligara. Pero nunca lo hace. El horizonte desde cualquier playa es una línea recta perfecta que corta el cielo. Sube a un avión a 30.000 pies de altura. Los pilotos con miles de horas de vuelo miran por la ventana y no ven ninguna curva, solo plano, plano infinito, plano hasta donde alcanza la vista. Y luego están los barcos que parecen desaparecer en el horizonte. La historia oficial dice que se hunden por la forma curva, pero toma un buen zoom con tu teléfono y reaparecen completos, con sus mástiles y todo, como si nunca se hubieran ido. ¿Truco de la vista? ¿Algo raro en el aire? ¿O simplemente la prueba de que no hay curva? En 1838, Samuel Rowbotham recorrió 6 millas de canal recto en Inglaterra. Según la idea de la esfera, el agua debía bajar varios metros por la forma curva. Midió una y otra vez. No apareció ningún centímetro. Publicó libros enteros. Miles de personas lo siguieron y repitieron el experimento. Pero después llegaron los ataques, los ridículos y los silencios. Pero la memoria de ese hallazgo no fue aislada. Los textos más antiguos del mundo lo decían sin rodeos. Un techo separando las aguas de arriba y las de abajo. Un círculo sobre la tierra. Pilares sosteniéndola. Egipcios, sumerios, mayas, chinos, todos describían el mismo disco bajo una bóveda. En ruinas de miles de años aparecen dibujos exactos del disco y el techo. Luego llegaron los nuevos mapas, las nuevas historias, y la memoria colectiva fue reescrita. Libros enteros desaparecieron de bibliotecas. Maestros fueron despedidos por enseñar lo antiguo, pero los ecos siguen ahí, en ruinas que nadie explica, en escrituras que nadie quiere leer, en el silencio que nos imponen cada vez que alguien se acerca demasiado a esa verdad antigua. Las personas que controlan las fotos del espacio admiten en papeles secretos que la mayoría de las imágenes del planeta son armadas con computadora y retocadas hasta que queden perfectas. Pero, ¿por qué arreglar la realidad si fuera tan evidente? Pilotos comerciales han grabado videos desde la cabina diciendo lo mismo: no hay curva, es plano hasta el final. Esos videos desaparecen rápido. El silencio que sigue esa pregunta es el primero que te atrapa.
porque cuando sumas estas pequeñas grietas, el cuadro entero empieza a desmoronarse y sientes que alguien te observa mientras miras, como si el mismo horizonte supiera lo que estás cuestionando y estuviera esperando tu próximo paso para cerrarse sobre de ti. Nivel 2. La Antártida no es el continente helado que nos pintan en los mapas. Es una barrera, una muralla viva de hielo que se eleva cientos de metros y rodea completamente el disco, conteniendo todos los océanos como si fuera el borde de una enorme taza. Nadie cruza libremente. El acuerdo de 1959 une a más de 50 países en un pacto extraño y absoluto. Prohibido reclamar territorio, prohibido explorar más allá de ciertos límites, prohibido volar sobre ciertas zonas. ¿De verdad, todo esto solo para proteger pingüinos? En 1946, la Marina de Estados Unidos envió una flota completa con portaaviones, destructores, submarinos y más de 4,000 hombres. Oficialmente era solo un ejercicio de entrenamiento. Pero el jefe de la Marina habló en entrevistas de tierras más allá del Polo Sur, continentes del tamaño de Estados Unidos que aún no se han explorado. Días después, silencio total. Expediciones modernas intentan llegar al borde real. Algunas desaparecen sin dejar rastro. Las que regresan vuelven con la mirada perdida, con la boca cerrada para siempre. Exploradores comunes cuentan haber visto costas nuevas, vegetación imposible, ruinas de piedra desconocidas. Algunos regresaron hablando en voz baja de luces en el cielo que no eran estrellas y de sonidos que parecían venir de debajo del hielo. Otros nunca regresaron. Los que sí volvieron, cambiaron para siempre. El muro está ahí. Y cada vez que alguien se acerca demasiado, el silencio se hace más denso, como si el hielo mismo estuviera escuchando tus pasos y supiera que no debes avanzar. Nivel 3. El Sol y la Luna no están a millones de kilómetros en un vacío lejano. Están mucho más cerca de lo que nos hicieron creer. Tan próximos que parecen moverse sobre nosotros como focos en un estadio inmenso, girando en círculos precisos y alumbrando solo una zona a la vez. El día y la noche no son casualidad, se encienden y se apagan como interruptores en manos de alguien que controla el tablero. La luna, lejos de reflejar la luz del sol, emite su propia luz fría, una luz que no calienta, que no derrite la nieve, que enfría la piel. Coloca un termómetro bajo su resplandor y verás cómo la temperatura baja. Las estrellas tampoco son soles lejanos, son puntos fijos incrustados en una bóveda que gira lentamente sobre nosotros. Constelaciones idénticas durante miles de años, como si alguien las hubiera colocado allí, y las mantuviera girando en patrones perfectos. En noches muy claras, algunas se apagan y se encienden como si alguien jugara con un interruptor desde arriba. Y cuando levantas la vista en oscuridad más profunda, sientes que ellas también te observan, como si todo el cielo fuera un techo diseñado para vigilar cada uno de tus movimientos. Nivel 4. La idea de la gravedad que nos vendieron no existe. Lo que sentimos como peso es porque la Tierra entera sube constantemente hacia arriba a 9.8 metros por segundo al cuadrado, como si estuviéramos dentro de un ascensor gigantesco que nunca para de subir. Por eso los objetos caen, por eso el agua permanece perfectamente plana. En 1950, un físico llamado Eric Dubay empezó a publicar pruebas que nadie pudo refutar. Habló de cómo los aviones volarían más fácil si la Tierra girara, pero nunca lo hacen. Los que defienden la esfera hablan de densidad y de fuerzas raras, pero todos coinciden en algo. La explicación oficial de por qué caen las cosas es un cuento que nunca se ha demostrado de verdad en un laboratorio abierto. Experimentos caseros con balones y agua muestran siempre lo mismo: nada se pega a una bola giratoria. Mientras tanto, la Tierra sigue subiendo sin parar, en la oscuridad, acelerando hacia algo que nadie se atreve a nombrar. Sientes el peso en tu pecho y te preguntas, ¿hacia dónde nos lleva este ascensor eterno? ¿Y qué pasará cuando por fin se detenga? Nivel 5. Sobre nosotros hay una bóveda, sólida en partes, transparente en otras, hecha quizás de hielo eterno o de algo que aún no entendemos. Contiene el aire que respiramos, las luces del cielo. Los cohetes suben, alcanzan cierta altura y se estrellan contra algo invisible. Los meteoros dejan rastros de cristal al romperse contra ella. En 1962 lanzaron bombas grandes hacia la parte alta del cielo en una operación llamada Fishbowl. Oficialmente eran solo pruebas. En realidad, intentos repetidos de romper el techo,
Cada vez que alguien graba estrellas cayendo de forma extraña, agujeros en el cielo o luces que no deberían de estar ahí, el video desaparece en cuestión de horas. Exploradores con globos altos han grabado cómo el cielo cambia de color y se pone duro a cierta altura. Esos videos son borrados al instante y la bóveda sigue intacta, protegiéndonos o encerrándonos. A veces, en noches muy claras, se oyen ruidos lejanos arriba, como si algo golpeara el techo desde afuera. ¿Quién está del otro lado? ¿Y por qué no quiere que salgamos? Nivel 6. El emblema oficial de las Naciones Unidas es exactamente el mapa del disco. Polo Norte en el centro, continentes desplegados como en un plato, hielo alrededor. ¿Por qué usarían el símbolo equivocado para representar al mundo entero? En 1945, cuando se creó la organización, ya tenían el mapa listo. En videos musicales, logotipos de empresas, tatuajes de gente famosa, discursos de políticos, las pistas aparecen una y otra vez, como si supieran, como si quisieran que alguien con ojos abiertos las viera. En conciertos de artistas muy grandes se proyecta el disco completo y nadie lo cuestiona. Los que más fuerte gritan, "Esfera, esfera", son exactamente los mismos que dirigen las agencias del espacio, los medios y los centros de poder. El símbolo está ahí, delante de nuestras narices, esperando que lo veamos, como si todo fuera un juego grande donde ellos ya saben las reglas y nosotros apenas estamos despertando. Y cada vez que alguien lo señala, aparece una campaña para llamarlo loco, pero el símbolo sigue ahí, mirándonos. Nivel 7. Más allá del muro, no termina el mundo como nos lo pintan. No es el borde del mapa que nos enseñaron en la escuela. Hay más tierra, continentes enteros, vastos, desconocidos, que jamás aparecieron en ningún atlas oficial y que alguien decidió que nunca debíamos ver. El almirante Richard Byrd lo dejó escapar en una entrevista en 1947. Habló de tierras del tamaño de Estados Unidos más allá del Polo Sur. Días después, silencio absoluto. Su diario privado describe entradas gigantescas en el hielo que llevan a mundos interiores llenos de vegetación imposible en el polo, ríos cálidos que nunca se congelan, ciudades que brillan en la distancia y seres que no pertenecen a nuestra historia conocida. Algunos investigadores de teorías conspirativas aseguran que existen continentes ocultos. Tierra Australis incógnita, un vasto territorio verde más allá del hielo, borrado de los mapas modernos. Hiperbórea, mencionada en mitologías antiguas, un lugar de eterna primavera más allá del norte. Mu y Lemuria, tierras legendarias que podrían estar escondidas detrás de la muralla, con ruinas que aún emiten energía. La Atlántida, no hundida, sino oculta más allá del hielo, inaccesible para la humanidad común. ¿Son solo mitos o fragmentos de una memoria borrada que apuntan a lo que realmente existe fuera del muro? Exploradores modernos cuentan haber visto costas nuevas, ruinas imposibles, luces que no eran estrellas. Algunos nunca regresaron, los que sí, cambiaron para siempre. El hielo no es un borde, es una frontera hacia otros reinos, quizás el verdadero origen de la humanidad, quizás algo mucho más peligroso. Nivel 8. La Tierra plana se conecta con todo lo prohibido. Civilizaciones borradas, mundos huecos, religiones fabricadas, cárceles de almas, documentos antiguos que hablan de puertas bajo la tierra que llevan a ciudades huecas han desaparecido. Si la bóveda existe, todo el sistema se derrumba. Dinero, guerras, ciencia, fe, cada conexión lleva a la siguiente. Nada es casual. Alguien diseñó todo esto y nosotros estamos en el centro. Algunos susurran que las guerras, las pandemias y las noticias constantes son solo distracciones para que nunca levantemos la vista y veamos la verdad. Nivel 9. Aquí abajo, en la oscuridad total, algunos dicen que no es solo plana, es una simulación, un mundo controlado desde afuera. Otros hablan de bóvedas individuales, soles personales, almas atrapadas en ciclos eternos. En 1990, hallaron patrones en el cielo que solo existen en programas de computadora, silenciados al instante. La esfera fue solo la primera cortina. Detrás hay algo mayor, algo que observa, algo que decide quién baja al abismo. Aquí, las preguntas ya no tienen respuestas, solo sombras. Y si la sensación de que alguien o algo esté escuchando cada palabra,
Algunos que llegaron hasta aquí reportan sueños donde una voz les pide que dejen de mirar. Otros dicen que sintieron una mano fría en el hombro mientras grababan. El fondo no tiene luz, solo tiene ojos. Y ahora que bajaste hasta aquí, ellos ya saben que estás mirando. Y así llegamos al fondo, después de mirar el horizonte que nunca se curva, de sentir el muro de hielo que nadie cruza, de cuestionar las luces que nos vigilan desde arriba, de dudar de la fuerza que nos mantiene pegados al suelo, de recordar la memoria que nos robaron, de imaginar la bóveda que nos encierra, de ver los símbolos que nos delatan, de soñar con las tierras más allá del hielo, de conectar todo lo prohibido y de tocar la oscuridad donde ya no hay respuestas, solo preguntas que pesan más que nunca. Aquí abajo, en este abismo que acabamos de recorrer juntos, algo queda claro: el mundo que nos vendieron nunca fue un mundo real. Y ahora que lo sabes, cada vez que mires al cielo, cada vez que camines por la playa, cada vez que sientas el suelo bajo tus pies, una pequeña parte de ti va a seguir preguntando. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que veas este video. Esto fue Hablemos de. Nos vemos donde el horizonte se pierde, o quizá donde el hielo empieza a hablar.